equivalencia de niveles. Esto tengo que hablarlo, se me está yendo el tiempo, pero bueno. A ver, porque si no, no terminamos después de entender todo lo otro que viene. El nivel de intensidad sonora, el nivel de potencia sonora, el nivel de progresión sonora se miden en decibeles. Los tres tienen una escala de 0 a 120. Los extremos son el umbral de audición y el umbral de dolor. Pero ¿qué relación hay entre ellos? ¿Hay alguna relación entre ellos? ¿Son iguales o no son iguales? ¿Está? ¿Sí? Esa es la pregunta. Ya la hice esta pregunta hace un rato, o antes del descanso la hice, pero bueno, vamos a analizarla un poquito. Acá hay dos diapositivas que son esa y esa, nada más, donde habla de la relación entre el nivel de intensidad sonora y el nivel de presión sonora. ¿Cuántas láminas hay acá? Dos. Pero yo les dediqué a esto un video de como de 19 minutos, con todo el desarrollo del por qué, con todo el desarrollo del por qué, justificando el por qué la relación entre ese nivel de intensidad sonora y el nivel de presión sonora. Así que les recomiendo, es el 436, les pido que lo vean desde... 436, profe. Sí, el que está marcando acá abajo, ¿viste? Que está con un cuadradito color, no sé qué color, ahí abajo. B436. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que vamos a decir? Y ahora sí, esto es respuesta para Ezequiel. Entonces, a ver, lo digo con palabras mías y después tienen el video, que también son palabras mías, y si no, pueden buscarlo de otro lado, ¿no? Pero, a ver, en condiciones habituales, onda esférica, campo abierto, ¿sí? El error o la diferencia entre el nivel de intensidad sonora y el nivel de presión sonora es menor que un decibel. En el video les pongo como 4 o 5 ejemplos. Les pongo un ejemplo. Una atmósfera y 25 grados Celsius. Una atmósfera 0 grados Celsius. Una atmósfera 40 grados Celsius. Una atmósfera menos 15 grados Celsius. Una atmósfera menos 30 grados Celsius. Le analizo todos esos casos y voy sacando cuál es la diferencia en cada uno de esos. En el video ese, en el 436. ¿Está? Para que ustedes vean, y no quede como un cuentito, es decir, la receta de la torta, no queda como un cuentito, para que ustedes vean cómo, vamos a ver que a lo máximo que llegamos en todos esos casos que analizo, es a 0,55 decibeles de diferencia, o sea que estoy todavía lejos del 1 decibel está acá, ¿está bien? ¿Por qué es esto? Y porque si cambia la presión, si cambia la temperatura, ¿qué es lo que cambia? Cambia, ¿se acuerdan la fórmula de hoy? Intensidad igual presión al cuadrado dividido densidad por velocidad. Entonces, si yo cambio la presión o la temperatura del ambiente, cambia, porque cambia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Me cambia la densidad del aire y me cambia la velocidad del sonido. Esto ya lo dijimos. Ya dijimos que la velocidad del sonido dependía de la temperatura. Lo dijimos en la clase pasada. La velocidad del sonido depende de la temperatura. A tal punto que si están los ingenieros de sonido que se dedican a armar recitales, que sé cuánto, tienen en cuenta esto acá. Si a la noche va a ser más frío, el sonido va a moverse de otra manera y tienen que tener en cuenta eso. Para que ustedes vean la complejidad de la cosa. Bueno, vamos de nuevo. Entonces, en condiciones más o menos normales, campo abierto, onda esférica, podemos decir que el nivel de intensidad sonora es aproximadamente igual al nivel de presión sonora. Entonces, pregunta del principio de la clase, ¿qué medimos? Presión. Presión. ¿Qué usamos para los cálculos? Intensidades. Intensidad. Muy bien, eso es. Lo que pasa es que en estos casos acá podemos tomar la intensidad, o sea, medimos la presión y podemos igualar al nivel de intensidad. En estos casos, en el video ese digo que hay otros casos que no puedo hacer esto. Esto es una aproximación. ¿Y cuánto es el error? Es menor que un decibel, que es la mínima diferencia que podría detectar el oído. Y es menor porque es el máximo que todos esos ejemplos que les planteo en el video, el máximo es 0,55 decibel. La máxima diferencia. O sea que es poquita. Por eso podemos hacer esto. ¿Está claro? ¿Está claro esto acá? O sea, son cosas distintas,
En este caso puedo aproximarlas, puedo tomar una con el valor de la otra. ¿Sí? Pero esto tengo que entenderlo, porque si no lo entiendo, no puedo hablar con nadie. Menos cuidar a la persona, al trabajador. O sea, primero tengo que entenderlo para poder después cuidarlo. Bueno, y ahora esto acá, lo más interesante, porque esto son todas las cosas que hace referencia la reglamentación, a la Argentina y todas las otras. ¿Está bien? Niveles sonoros equivalentes. ¿Qué cuerno es esto acá? Que se presta a enormes confusiones en la terminología y en todo, porque agarran cualquier norma o agarran cualquier libro y por ahí empieza hablando de nivel sonoro equivalente, después nivel de ruido ponderado, después habla de 6 cosas distintas y dice, ¿cuál es cuál? ¿Está? Bueno, para la normativa y para la ley es claro. Entonces vamos a ver cuáles son esas. El sonido no permanece constante a lo largo del tiempo. Para valorar lo que ocurre acústicamente a lo largo de un periodo en un punto del espacio se usan diferentes índices o niveles de valoración. Lo que vamos a ver es que todos estos índices acá no son ni más ni menos variantes de qué, del nivel sonoro, perdón, del nivel de presión sonora. Ya estoy como en los libros. Son variantes del nivel de presión sonora. Todo esto que vamos a ver acá, de hecho les puse a propósito ahí NPS, 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 NPS. ¿Por qué? Porque son variantes del nivel de presión. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el nivel de presión sonoro continuo equivalente? Vamos a volver a este dibujito que tengo acá, lo vamos a ver 2 o 3 veces, ¿no es cierto? A ver. ¿Qué es el nivel de presión sonoro continuo ponderado? Fíjense que acá corregí, corrijan acá, si alguno lo tiene impreso, acá decía en el tiempo, le puse acá está con marrón, en función de la frecuencia. ¿Qué quiere decir esto acá? ¿Qué es el nivel de presión sonoro continuo ponderado en frecuencia? ¿Qué quiere decir eso? Que es un nivel sonoro constante, que posee la misma energía que el ruido variable en el periodo de tiempo estudiado. Voy para atrás. Fíjense el primer dibujito, el de arriba de todo. Acá, el de arriba de todo. Allá. ¿Sí? ¿Qué dice? Presión sonora. Bueno, la presión sonora hace eso. Tiqui, 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 va variando. Y varía cada cuánto. Y depende de la frecuencia. Varía 20 a 20.000 veces por segundo. Así que mire si habrá variantes. ¿Está? Va haciendo todo así. Tiqui, 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 tiqui. Ese es el valor de presión. ¿Está bien? ¿Y la energía qué sería? La energía sería el área. Lo miro a la derecha, en el de la derecha, la flechita que va a la derecha, sería el área encerrada por esa curva que describió la presión. Matemáticamente, la energía acumulada es eso, es el área encerrada abajo de eso. ¿Lo puedo calcular? ¿Lo puedo calcular? ¿Cómo lo puedo calcular? Matemáticamente con una integral. Ustedes me van a decir, va de retro, no quieren saber nada, entonces bueno, está bien, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se podría calcular también geométricamente, asimilar esto acá a trapecios, chiquititos, el trapecio, y voy sumando las áreas de los trapecios. Podría también, no terminaría nunca. Y gracias a Dios que tenemos, el instrumento lo hace solito. Por eso el instrumento se llama integrador. Integrador. ¿Y qué es lo que hizo? El instrumento me calculó el área que está en celeste ahí arriba, que está en celeste, debajo de esa curva. Eso hizo un instrumento. ¿Está bien? ¿Qué hizo el instrumento? Me calculó el área. ¿Y ahí termina la cosa? No, no termina ahí la cosa, porque falta que me diga, y eso es para un periodo terminado, o sea, entre el tiempo T1 y el tiempo T2, qué sé yo, entre la hora, suponete que entró a trabajar a las 8 de la mañana, entonces esto es entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía. Es para un periodo determinado. Bueno, entonces, ¿qué es el nivel continuo equivalente? Bueno, toda la energía esa que calculó como un área, así, la transforma en un rectángulo. Por eso dice continuo equivalente. La transforma en un rectángulo. ¿Sí? Para ese periodo. Para ese periodo. Eso lo hace también el instrumento. Si es que tengo un instrumento que me haga eso. ¿Está? ¿Y por qué ponderado? ¿Por qué ponderado? Porque está ponderado con la curva de frecuencia A. Entonces, si yo analizo ahora, arriba de mi cabeza, dice L, A, E, T. ¿Qué quiere decir todo eso? Bueno, la L de nivel, la A ponderado con la curva A, equivalente, continuo equivalente, y la T para un periodo de tiempo determinado.
que obviamente ese tiempo determinado va a ser menor o igual que la jornada laboral. ¿Está? Bueno, entonces, eso lo podemos hacer con el instrumento. ¿Y qué estamos midiendo? Por eso hablamos a veces las normativas dicen el nivel de ruido continuo ponderado. No me habla de presión, pero en definitiva es el nivel de presión. ¿Está? ¿Sí? Bueno, nada, eso es entonces el nivel de presión. Entonces, esto lo vemos en la ley, en la normativa, vemos siempre esto, ¿no es cierto? L, A, E, Q, T. Algunas cosas en mayúscula, algunas cosas en minúscula. Bueno, eso es entonces, sería el nivel de sonido acumulado a lo largo de un periodo T y estandarizado. Eso sería. Gracias a Dios lo resuelve el instrumento. Si es que tengo un integrador. ¿Está? Muy bien. Entonces, eso se aplica para, bueno, se aplica para ruido continuo. Entonces, la ponderación es la ponderación A. Y sigo avanzando. Acá tengo otro dibujito como para mostrarlo de otra manera, pero es lo mismo que les dije recién. ¿Sí? Bien, y ahora vamos a otro. Ahora vamos, también hay que corregir la T. La puse en marroncita, la T que está arriba, así que si lo tienen impreso, corrijan ahí la T. ¿Y qué es lo mismo, pero en vez de la T, una D minúscula? ¿Qué es eso? Y eso es el nivel de presión sonora diario equivalente ponderado con la curva de ponderación A, si lo quiero decir completo. El título, ¿está bien? ¿Y qué quiere decir? Que a ese LAQT promediado está promediado a un tiempo de exposición de 8 horas. La mejor forma de entenderlo, para mi gusto, no sé si para ustedes también o no, la mejor forma de entenderlo es en esta gráfica acá. ¿Sí? A ver, entre la hora 2 y la hora 4 de trabajo, ¿no es cierto? O sea, pueden ser las 10 de la mañana y las 12 de mediodía, pero entre la hora, o sea, en esas 2 horas, ¿qué hizo el instrumento? Me hizo la integración, o sea, de lo que sería lo que está en celeste acá arriba, eso que está en celeste, me hizo la integración y me sacó ese rectangulito, gracias a la integración. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Y cuánto me dio eso? 93 decibeles. Y suponiendo que en el resto del día no esté expuesto al ruido, ya todavía no lo definimos, pero bueno, el sonido no esté expuesto, entonces el instrumento podría, si no lo hace el instrumento, lo podemos hacer manualmente nosotros. Y ya vamos a ver cómo. Entonces, ¿qué dice el instrumento? Bueno, esos 93 decibeles que recibió, o a los que estuvo expuesto durante 2 horas, si yo los promedio en 8 horas, me daría 87. ¿Sí? Por eso los sonómetros deberían llamarse sonómetro integrador promediador. De hecho, algunos lo llaman de esa manera, sonómetro integrador promediador, porque estamos haciendo 2 cosas distintas que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Una cosa es la integración, después esa integración la transforma en algo constante y después encima lo proyecta para todo un periodo de 8 horas. Fíjense cómo va jugando todo esto acá. ¿Sí? Bueno, nada, entonces, ¿qué sería esto acá? ¿Qué sería ese NPS diario equivalente? Y sería ¿eh? el promedio para una jornada laboral. El promedio para una jornada laboral. ¿eh? En la mayoría de los reglamentos se considera una jornada de trabajo nominal de 8 horas. En uno de los videos de la SRT te dice, bueno, esto hay que corregirlo. De hecho, en los casos que tengo yo, vamos a corregir tanto por menos horas como por más horas. Pero en el video de la SRT dice, bueno, hay trabajos, por ejemplo, un trabajo en una mina, generalmente son trabajos de 12 horas, porque son 12 por 12. Trabajan 12, descansan 12, es un régimen distinto. Después tienen un descanso más prolongado, por ejemplo, de una semana, qué sé yo, en vez de tener un fin de semana como tiene el normal de la gente que hace 8 horas por día. ¿Está bien? ¿Sí? Así que bueno, habrá que aplicar después las correcciones para ese tipo de cosas. Pero las legislaciones consideran 8 horas. Si estamos evaluando algo que no es de 8 horas, que es de 7 o que es de 12, tenemos que corregirlo. ¿Está? O sea que la tablita que figura en la ley, hay que corregirla. ¿Ok? Bueno, nada, eso. Entonces, esto acá suele llamarse de otra manera, suele llamarse exposición. Voy al último de todo acá al último de todo de la diapositiva.
Esto se suele llamar exposición al ruido normalizada según una jornada de trabajo nominal de 8 horas, o si no, nivel de exposición diaria al ruido. ¿Eh? Y ahí quedamos. Si se habla de nivel de exposición diaria al ruido, estamos hablando de esto. Estamos hablando de un nivel de presión sonora diario equivalente, ponderado con frecuencia A. Punto. ¿Está? Bueno. El semanal lo paso de largo. El pico es lo mismo, pero ahora estamos hablando de pico. Y acá usamos el filtro C. Entonces, ¿qué tiene esto acá? Y una frecuencia, una medición mucho más rápida. Entonces, ¿esto qué dice? Bueno, esto es para cumplir con la ley en cuanto a ruido pico. No podemos, en ningún momento podemos estar expuesto a un pico de 140 o más de 140. ¿Está? ¿Sí? Y si son picos, bueno, y el tiempo es siempre, o sea que entre pico y pico tiene que